Nos vamos ahora a ver por dentro el taller de un artista plástico que también se está adentrando en otras disciplinas. Nos vamos al taller, Raquel, de Iván Témpera. Buenos días. Muy buenos días, así es, y para eso tenemos que irnos además a Lanzarote, maravilla de isla. Y tan maravillosa es que este artista, Iván Témpera, es argentino, reside en Lanzarote y nos ha asegurado que Lanzarote es una fuente de inspiración constante, como no lo va a ser con ese paisaje. Él es ilustrador, hoy te traigo uno de sus libros, 30 mujeres canarias, en el que ha hecho ilustraciones y biografías de mujeres canarias importantísimas de la literatura y del arte. Pero además una de sus pasiones, de sus grandes pasiones, son los murales, esas grandes dimensiones, un muralista. Pero yo me voy a callar porque si ya nos lo explica él mucho mejor. Vamos a adentrarnos en su taller. La influencia del diseño gráfico se nota mucho en mis obras. Soy ilustrador digital, tengo mis láminas y mi colección de láminas. En mis murales también se nota mucho lo vectorial, las tipografías, retratos o el estilo realista, pero con trazos vectoriales. Todos los muralistas soñamos con muros grandes. Fue lo que me pasó con el de Rosana, por ejemplo, que era un muro que lo tenía en mente hace muchos años. Esos edificios, esos muros grandes, donde poder llevar nuestra idea, nuestro diseño, que nació seguramente en mi iPad o en mi ordenador, y poder llevarlo a un formato grande es algo que me gusta mucho. Yo vengo de Buenos Aires, una ciudad totalmente opuesta a la realidad que vivimos aquí, ¿no? Con mucho ruido, con mucho cemento, con muchos edificios, y cuesta a veces conectar con la naturaleza, ¿no? con los paisajes. Y al venir aquí, ver tanto lugar abierto, especialmente en Lanzarote, ¿no? Que uno puede, donde ve el mar, la montaña, y me doy cuenta que luego al momento de hacer arte, todo eso está, ¿no? El arte tiene o debería tener, al menos esa es mi propuesta, un mensaje, ¿no? Y quizás todos tenemos una canción, una película, algo que nos impactó, que nos hizo pensar, que nos hizo emocionar, incluso que nos hizo cambiar. Y es un poco lo que yo intento hacer con mi trabajo, ¿no? Muchas veces me toca pintar en colegios, por ejemplo, y esa es una imagen que va a quedar ahí quizás por años y que los niños la van a tener y que quizás en el momento no les diga nada, pero lo van a recordar. Porque llegado el momento donde se presente una situación de esas, de discriminación o de racismo o de lo que sea, esa imagen, ese mensaje puede lograr cosas positivas, ¿no? Yo soy muy soñador, tengo como muchos sueños y muchas ganas de hacer muchísimos murales por todos lados. Creo que hablando de aquí en Lanzarote, falta todavía un mural de César Manrique, tengo este aquí en mi estudio, pero quizás cerca del aeropuerto o en los cruceros, que las personas que nos visitan puedan encontrarse con una bonita imagen de César, con parte de su creación. Tengo muchísimos sueños cada vez que voy a Tenerife, Gran Canaria, a ver muros ahí y que uno se le cae la baba de poder hacer algo ahí, ¿no? Hay una idea también de poder hacer cosas fuera, también de un proyecto de formación en Guinea Ecuatorial. Ahora estoy también explorando por el lado de la escultura, con hierro, con madera, pero me gusta explorar, todo el tiempo estoy aprendiendo y poniéndolo en práctica. Me equivoco mucho, pero creo que ahí está la clave, ¿no? Del error, aprender, mejorar y seguir creciendo. Fantásticas las creaciones de Iván Témpera, como decimos, desde Lanzarote, aunque trabaja en otros sitios y como ya decíamos en otras disciplinas, ¿no? Ya nos hablaba también incluso de la escultura y de la pintura. Ese trabajo que nos has mostrado, Raquel. Muy interesante. Y seguimos hablando de cosas muy interesantes y para eso una cosa que sé que te encanta, Marta, es que nos vamos al pasado, al siglo XVI en Italia, el Renacimiento. Bueno, el siglo XVI ya deja un poco, ya no es el Renacimiento, vamos con el manierismo, pero ahí la tenemos. Vamos a hablar de Lavinia Fontana y esta es una gran maestra que va a ser una pionera en muchísimas cosas. Aquí tenemos un autorretrato de ella misma. Ella nace en 1552 en Bolonia y va a ser una gran pintora en Bolonia, pero profesional y con encargos incluso públicos de ayuntamientos y demás, más de 24. Y además tuvo un taller propio. Es la primera que nos consta que regenta un taller propio. ¿Por qué se propicia esto? Su padre era próspero
nació Fontana y era pintor y evidentemente fue el que la formó en todo. Mira qué detalle y cómo cultivó el retrato. Las damas de la aristocracia, las familias de la aristocracia se peleaban por los retratos de Lavinia, que no eran baratos porque ella cultivó el retrato muchísimo. Y solemos pensar que, claro, para las mujeres, sabes que había muchas cosas vedadas, pues el retrato o estos retratos de dentro de casas y de niños era lo único que podían hacer. Ella le da un giro porque ahora estamos en una época, la mortalidad infantil era enorme. Sin embargo, en esta época ya empieza a construirse lo que hoy tenemos como el apego, ¿no?, a los niños, y ella los hace ya, pues, esos retratos corales y le da importancia a la infancia. Y esto que te traigo sí que es súper novedoso y súper revolucionario. Tenemos un desnudo hecho por una mujer. A las mujeres les era vedado, estaba prohibido que estudiaran anatomía, pero ella lo vio y mira que le toca. Oye, que le está tocando una parte íntima, le está tocando el culete. Culete, no, culo. Y esto era, bueno, esto es tan revolucionario como que hoy en día una artista pues se saca un pecho en un concierto, por ejemplo. Porque esto es el siglo XVI y ella lo hace porque tuvo acceso, y de las casi únicas, a, como decíamos, anatomía. Pero ¿cómo se podía hacer esto? Porque el Concilio de Trento no te dejaba sacar obras desnudas, porque lo disfrazaba de mitología. Le ponía el casco de Marte, es Venus y Marte, la disfrazada de mitología, y entonces así sí se podía cultivar el desnudo o la pintura histórica. No son mortales, en teoría, exacto, no son mortales, pero ojo, porque ella da otra vuelta más, y es que a veces la misma persona que era una aristócrata conocida encargaba dos retratos, o la aristócrata, uno, mira, con el perrito, que es fidelidad, la perfecta casada, con sus joyas ataviada hasta el cuello, pero a la vez quería también un encargo desnuda. ¿Cómo lo podíamos hacer? Bueno, Lavinia lo hacía de una forma estupenda y era poniéndole una flecha y un cupido, una banda por aquí y ya es Artemisa. Entonces, claro, lo disfrazaba, es la misma persona. ¿Cómo jugaba ella? Porque realmente toda esta revolución, y para la primera vez que lo hacía una mujer, fue muy, muy considerada, bien considerada en su época, y hay incluso medallas. Pero es que hay otra cosa más que va a hacer ella, y es una pionera, y son estos retratos. ¿Sabes quién es esta niña? Esta niña era Antonieta González, que su padre era Pedro González, recordemos que era de aquí de Tenerife y que lo llevaron a la corte de Francia porque tenía voy a ver si lo ves, hipertricosis, que es que le sale vello en todo el cuerpo. ¿Recuerdas que era esa leyenda, sí, la del padre creó esa leyenda de la Bella y la Bestia y todo eso que conocemos hoy? Pues esta era su hija. ¿Por qué se hacían estos retratos y por qué se les encargaba a Lavinia? Porque su pincel era tan minucioso que lo que querían en las cortes es tener un recuerdo de esas cosas que le parecían muy diferentes, porque claro, no estaba Google, no sabía que había otra persona en el mundo que podía tener ese síndrome. Entonces comienza ahí el gabinete de curiosidades y todos querían tener a alguien que fuera tan preciso que dejara huella de todo esto. Así que Lavinia Fontana, no la podemos olvidar porque fue maravillosa, fantástica, una precursora en muchísimos sentidos. El nivel de definición de la pintura, de los tejidos, las texturas, me recuerda a la pintura de la que nos hablabas la semana pasada. A Sofonisba, sin duda alguna. Sofonisba era mayor y tienen muchos diálogos en común. Si bien ella, Lavinia, nunca llegó a ser de corte, y ella sí, ves, Sofonisba no pudo cultivar el desnudo, que le hubiera encantado, pero no pudo estudiar anatomía. ¿Y por qué estas grandes mujeres? Bueno, porque este fin de semana en Canarias Escultura vamos a hablar también de una gran mujer a través de una novela que ha escrito el escritor Jorge Laguna y que lo vamos a tener en el plato con nosotros. Aquí lo tienen, es El secreto de la indiana. ¿Por qué decimos una gran mujer? En este caso, en su libro, se remonta pues a 1880 o 74, en el que ya sabemos quiénes eran las indianas, aquellas mujeres que volvían, sobre todo en La Palma, está centrado en la isla de La Palma, que volvían de Cuba, y esta mujer es otra pionera porque se hizo cargo de toda una fábrica de tabaco, o eso más o menos cuenta el libro, porque no podemos despejarlo todo. Lo que sí les vamos a contar es cómo era la vida y la historia en Canarias en esa época, y para eso tenemos que hablar de la masonería, por ejemplo, que fue importantísima. Una presencia muy importante aquí. Fue muy importante, además ahora hay también una exposición en la Biblioteca Municipal de
Santa Cruz de Tenerife, que no se le pueden perder en Altea, sobre la masonería y sobre, bueno, cómo iba cambiando también la mentalidad de las islas y a través del comercio, porque fue muy importante y lo sigue siendo, sigue existiendo tabaco en La Palma. Entonces, bueno, el secreto, no sé si lo desvelará Laguna, estaremos atentos, ya lo saben, no se lo pueden perder este domingo a partir de las 10 de la mañana. Pues ahí estaremos, Raquel, gracias. Muchísimas gracias. La semana que viene.